Hola, para hacer una vista aérea como esta de Lisboa podíais utilizar un dron o, mucho más fácil, podéis utilizar una aplicación como Google Earth. Tecleáis el nombre del monumento, de la ciudad, del lugar que queráis dibujar. El programa os lleva automáticamente al sitio que habéis escogido y una vez allí tenéis arriba a la derecha una serie de herramientas que os permiten moveros por la imagen, por el lugar, escoger el punto de vista que queréis, rotarlo un poquito, acercarlo, alejarlo, hasta que encontréis el encuadre que queréis dibujar. Una vez que lo hayáis hecho, podéis hacer una captura de pantalla y a partir de ello empezar a dibujar. Podéis empezar por la línea del horizonte, dibujar luego las calles principales a lápiz y hacer los edificios más importantes, que luego podéis repasar a rotulador con un poco de paciencia, ir haciendo poquito a poco todo el paisaje. Lo bueno que os permite Google Earth es que podéis acercaros a edificios concretos para ver más en detalle todos los detalles arquitectónicos que tenga el dibujo. Una vez que lo tengáis hecho a lápiz, los grandes bloques, vais pasándolo a rotulador. Para ello podéis usar un 01 o 02 para hacer los detalles más finos y un 04 o 05 para hacer los edificios más grandes y los que estén más cerca. Una vez que hayáis dado todo el rotulador, todas las líneas, podéis ir rellenando con acuarela los espacios, fijándoos un poco en la foto de referencia. Dejad en blanco los espacios que luego vayan a ir un poco más claros y podéis empezar por las zonas más grandes de color de superficie y luego ir ya yendo a los detalles. Aquí veis que está ya coloreado todo lo que es las fachadas de los edificios, los parques. Luego habría que pasar ya a colorear un poco lo que son los tejados de todos los edificios. Este dibujo está hecho en un papel de acuarela Arches de 300 gramos y de un tamaño de 70 por 50. Aquí veis que voy coloreando lo que son las ventanas con pinceladas en un pincel muy fino del 1 o del 2. Y mientras que esté húmedo la parte de los árboles voy haciendo alguna sombra más oscura para darle algo de volumen. Y el efecto final del dibujo sería esto que veis así un poco en detalle. Ves que los tejados, por ejemplo, tienen distintos tonos de un color caldera para dar un poco de volumen. Y luego ya el nivel de detalle depende un poco del tiempo que tengáis para hacer el dibujo. Este sería el dibujo acabado. Gracias y hasta el próximo.